Esto se hacía el FODA en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando allá alrededor de los años 90 se hizo el FODA, que todavía funciona. Técnicamente ahora ciertas cosas no funcionan. No es aplicable porque es una herramienta obsoleta, pero para otras cosas todavía es vigente. Entonces de ahí podemos hacer un BADB con una casa de problemas para irles orientando y se vayan formando, ya que no van a dar tampoco paso o se van a hacer a la izquierda para que vengan nuevas personas con nuevos valores, con nuevos objetivos, con un poco más conscientes de lo que es asumir una candidatura a estar frente del país. Entonces, mi invitación, insisto, justamente a que acude a estos micrófonos de Madrid. Estamos para comunicar, estamos para informar y estamos para educar. Esa es la trilogía de un medio de comunicación. Entonces, invitada y las puertas siempre abiertas de Punto Rojo Radio en España, Madrid. Y obviamente, si está en el Ecuador, igualmente va a estar aquí en Quito. Ustedes, los micrófonos abiertos, que con altura, con altivez, pero con conocimiento pragmático, debatiremos y haremos una conversa amena para que todos se enriquezcan y todos reflexionen y todos se pongan la mano en el pecho y digan, realmente vale la pena palanquearme una candidatura o comprar una candidatura o patrocinar una candidatura. Son cosas que tenemos que aprender y tenemos que ir desarrollando como sociedad. Gabriel. Lamentablemente, Joffre, te digo, hay muchas personas, muchos políticos que aparecen de la noche a la mañana. Hay muchos ecuatorianas que aparecen de la noche a la mañana. Tuve la oportunidad también de hablar con la señora de Pachacuti y me decía, y yo le preguntaba, me decía, Gabriel, me gustaría salir en algún programa de su radio. Digo, encantadísimo, pero para hacer un programa me gustaría saber qué es usted, qué tiene un proceso de haber hecho alguna cosa por los ecuatorianos para postularse ser representante de los ecuatorianos, mucho más allá de los conocimientos políticos, mucho más allá de los lineamientos políticos. Me decía, no es, sí, dice, además soy abogada. Digo, puede ser abogada, no hay ningún problema, pero lo que quiero saber es qué ha hecho por los ecuatorianos. Dice, no, sí he hecho por los ecuatorianos, he hecho algunas cosas. Soy una de las dirigentes de las personas que hacen que los pisos, los departamentos, cuando los bancos ya los embargan y se acerca la policía a decir, bueno, esto ya está les desahucian todo. Ellos se hacen llamar las AMPA. Pues a día de hoy este tipo de representaciones, no organizaciones, no son organizaciones, pero son representaciones, agrupaciones de personas que se organizan para frenar este acontecimiento que el banco lo está requiriendo. Pienso que teniendo en cuenta que todo esto, el banco no es que el que decide, sino el juez. Entonces, ese es un proceso, ¿no? Tú ya sabes, el procedimiento legal, el banco denuncia, reúne todos los requisitos, va a juicio, el juez ya dictamina, el juez ordena a sancionado, pues, que tienen que ser el piso tiene que ser entregado. Y las familias, muchos de los casos son vulnerables, tienen que salir, lamentablemente tienen que salir. A ese grupo de personas pertenecía esta señora y creo que todavía sigue perteneciendo. Mucho más allá para nuestros hermanos ecuatorianos, mucho más allá es, no solamente el ecuatoriano vive de las AMPAG, hay muchas áreas. Por eso le decía yo a la señora representante de Pachacuti, digo, eso no significa ya ser representante de los ecuatorianos, eso no significa que usted ya está preparada a hacer política, incluso me es indiferente si es abogada o no. Entonces, pase el tiempo en las campañas políticas, el responsable de comunicaciones de esta representante de Pachacuti me dice, Gabriel,
ayúdenos a promocionar. Digo, yo no puedo promocionar a nadie, ni al uno ni al otro, aunque me caigan bien o me caigan mal, lo que sea, ¿no? Yo no les puedo ayudar a promocionar porque no es mi trabajo. Además, ustedes están cayendo en un saco roto porque yo no me presto para este tipo de cosas, ni pagado, ni gratis. Por eso Punto Rojo Radio es un medio de criterios, es un medio de principios. Tenemos nuestra forma de actuar, eso es lo que nosotros nos caracteriza, ser como somos. Podríamos ser de otra manera, mejor todavía, o quién sabe, peor, nos caracterizaríamos a esa forma de actuar. Pero somos así y tenemos que seguir ese alineamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salen los anuncios en las redes sociales convocando a todos los vinculados al ecuavole. Imagínate por dónde van los tiros, ¿no? Sale vinculado como ya se ha ido a una cancha, se ha ido a otra cancha, se ha hecho tomar fotos, que va a ser representante, y claro, por ahí sale que todos los del ecuavole respaldan a la campaña de esta señora. Y digo, oiga, ¿usted quién es para... Usted puede irse, obviamente, puede irse a darse a conocer, obviamente, pero usted no es que usted ha hecho cosas por el deporte ecuatoriano fuera de nuestro país, o conoce, ni siquiera estos señores que son de federaciones internacionales, ni nadie, porque todos de ellos han hecho cosas desastrosas, lamentablemente, y con algunas asociaciones de aquí de Madrid y en Barcelona casi poco a poco. En Madrid, y cuando les veo a estos señores presidentes de las asociaciones de Madrid, que son sociales, culturales, deportivas, digo, ¿qué tal? Dice, sí, pero bueno, y es que nos dijeron que participemos, y dijo, es que así son los ecuatorianos, de vulgar, podríamos decir. Esa es la situación de los políticos. Podríamos seguir hablando, y le he pasado un enlace al señor Jorge Enrique Rivera Zambrano, que es el padre que es su hija, que también por el Partido Socialista en Ecuador, también se presentó para ser asambleísta, representante de los ecuatorianos de la noche a la mañana. Estamos hablando de los políticos de la noche a la mañana que se crean, de la noche a la mañana se postulan, de la noche a la mañana están ahí preparados para ejercer, ser representantes de nuestro país, de los ecuatorianos en el exterior. Esto lamentablemente sucede. Por eso muchos de los programas, Joffre, hemos hablado de ¿y ahora qué? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Por eso le invitamos, le he enviado un mensaje al señor Jorge Rivera Zambrano, a ver si nos comenta algo también, porque es el padre de la supuestamente asambleísta, porque le apoya en el grupo de básquet de sus equipitos, de los grupos de básquet. Digo, el grupo de básquet son exagerado 20, o exagerado son 50, Joffre, o mucho más allá son 100, Joffre, pero aquí habemos más de 40.000, más de 100.000, más de 200.000 ecuatorianos, más de 300.000 ecuatorianos solamente en España. Entonces, representantes de quiénes son. Y eso mucho más allá, ir a hablar de hablar también del el señor Manuel Zambrano Macías, que también es familia del señor Jorge Enrique Rivera Zambrano. Pero bueno, todavía les estamos esperando a ver si se dan la cara. No somos los ecuatorianos que hablan por hablar, somos los ecuatorianos que hablamos en base a las consecuencias que ustedes están realizando. Y eso, para muchos ecuatorianos ecuatorianos mediocres que hay por ahí, desde luego, no les importa. A mí sí me importa mi país. Y por esa razón, esas cosas no se deben dar. Esas cosas debemos seguir cortando. Muchos de los representantes de Creo ya se están postulando ser cónsulas, o de hecho se postularon ser cónsules a la brava, a la prepotencia, ser cónsules de la función diplomática del Ecuador aquí en Madrid. Entonces, tú me dirás, con la prepotencia es porque yo he sido representante, es porque he hecho campañas, por hecho, no, aquí no se necesita todo eso. Es que, además, esas personas no están cualificadas para ser personas emblemáticas, personas
personas que sean un liderazgo de ejecución de proyectos, por ejemplo. Aquí vinieron, aquí a Punto Rojo Radio, que tiene información profesional, que me decían que han estudiado periodismo, excelente, pero mucho más allá. Por eso les hablo, hacer trabajos por los ecuatorianos a nivel general, que sea visible todo lo que ellos que hacen. Por ejemplo, yo muchas veces les he dicho, si yo pongo una cosa ahí, pero me ve todo el mundo. No me ve solamente Madrid, o no solamente me ve Carabanchel, no solamente me ve Aluche. Nada más. Ni siquiera Madrid les conocen a estas personas. Entonces, a cambio, si yo pongo algo, ya me conocen en Estados Unidos, me conocen en Ecuador, sea para bien o para mal, me conocen en diferentes países del mundo. Estas cosas es porque se van haciendo cosas y se tiene un historial de todo un acontecimiento que uno ha ido sembrando. Estas personas que han sembrado, de la noche a la mañana se postulan asambleístas y se han postulado así. Pero, lamentablemente, ser representantes, ahí está puesto en la página del Consejo Nacional Electoral, los representantes, lo que han logrado conseguir los votos en el exterior. Jofre. Sí, justamente, ese es el vacío, ¿no? Y ustedes están viendo ya en pantalla hace unos minutos que realmente el universo de electores empadronados, que quede claro, empadronados. ¿Qué significa empadronados? Que tú te registraste en el Consejo Nacional Electoral para estar dentro del padrón y tú poder sufragar. Exactamente son 253.035 ecuatorianos que están empadronados, ¿sí? Los que están facultados a sufragar, a acudir a las urnas y sufragar, ¿no? Por ahí tuvimos un ciudadano que coge y rompe la papeleta de votación diciendo que eso es democracia directa. Igual, más perdido que sigo a mediodía el pobre ciudadano, ¿sí? Pero los datos son alarmantes, ¿no? Y eso sería el trabajo que tienen que hacer los eternos candidatos y las familias que son candidatas. ¿Cómo llegan ese grupo, en este caso el señor Simbaña, la señora Cruz y compañías, a concientizar al 66.30% de empadronados en Europa, Asia y Oceanía a que acudan a las urnas? Porque solo acudieron el 33.70% a sufragar, de los cuales también tienes tú un porcentaje que 4.66 personas, ¿sí? El 4.66% votaron en blanco. Eso equivale a 3.971 personas que no tomaron la decisión, fueron a votar por la papeleta, en otras palabras, por cumplir. De pronto un medio de comunicación les dé el minuto de fama y nos vemos, ¿no? Haciendo atropellos y yéndose contra la misma ley, ¿no? Porque la democracia directa no es romper una papeleta de votación, ya habíamos quedado claros en eso, ¿sí? Eso es un delito. Y ahí provocas un problema electoral, porque cuando tú haces el escrutinio resulta que te falta una papeleta. ¿Y cómo justificas la rotura de la papeleta? Cuando tú le declaras nula es porque hay una palabra obscena, una palabra negativa, ¿sí? Eso se declara nulo. O cuando votas por las 2 o 3, 4 listas a la vez. Entonces hay un procedimiento, hay un proceso que tienen que conocer los candidatos, pues. Y 12.274, el 14.39% votaron nulo. Entonces, si tú sumas 3.971 más 12.274, más o menos estamos hablando de 16.000 personas, tienes que restar de las 35.000. Entonces estamos hablando ahí que más o menos estamos casi unos 70.000 personas, menos de 70.000 personas, 69.000 personas sufragaron por estos candidatos. Por eso es que la gente llega con unos resultados realmente chistosos y casi a uno le hacen llorar, loco. Mira, Unión de la Esperanza, que se elige la señora Esther Cuestas, y con el ex miembro de la embajada de allá, el señor Mansud, llegan con 32.439.
de este gran universo que fue empadronado, que está registrado de 250.035 electores. Estos son los retos que tienen que ustedes darse cuenta. Entonces, no representan y son la minoría de la minoría de la minoría. Entonces, eso es lo que tiene que comenzarse. Ahora, el procedimiento y tiene que cambiar el Código de la Democracia, porque lamentablemente el Código de la Democracia es una locura en ruedas, ¿no? Que ahora con la reforma que se hizo en el 2019, 18, tienen que encabezar las listas las mujeres y que los jóvenes del 25%, pero si los jóvenes no tienen valores, principios, no tienen ética, no tienen moral, ¿de qué sirve? Novelería tras novelería, en donde tendría que haber un récord, una hoja de vida como tenemos los militares. Nosotros cuando entrábamos a la escuela de grumetes o de guardia marinas, ¿no es cierto? Nosotros, de soldados, aspirantes a soldados, ¿no es cierto? Hasta los mismos conscriptos tienen una hoja de vida. Desde el primer día pasas a acondicionamiento militar 3 meses, ¿no es cierto? Adoctrinamiento militar, te dan el alta de conscripto fifiriche y de ahí hasta cumplir el año que era en el siglo pasado y hacías la conscripción. Ese era tu libro de vida que tenía que ser impecable. Y nosotros, los guardiamarinas, que entramos a la Armada, los cadetes que entran a FAE, a Ejército, a la policía, tienen igual esa hoja de ese libro de la vida, en donde se registra todas tus faltas, todos tus logros, los cursos que has hecho. Y en base de eso vas adquiriendo, primero, antigüedad, ¿sí? Y segundo, vas haciendo tus récords para llegar a ser coronel o general, porque eso influye mucho cuando hacemos el curso de Estado Mayor para ascender de capitanes a mayores. Eso no hay en la vida civil. Aquí viene un disparatado, trae una maestría de qué también será, cuáles son los resultados que he tenido y nada. Y los resultados los vamos a ver ahorita en el tema del fracaso de Alianza País. Entonces, esa es mi invitación, ¿no? Que los títulos no hacen personas. Los retos son altas y la vara que ustedes tienen en Europa, Asia y Oceanía es demasiado alta. ¿Cómo voltear el 66.30% de ausentismo para que haya representatividad realmente y sean gente líder que destaque en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, en el campo personal, académico, ¿sí? Para que puedan optar a una dignidad? No es fácil ponerse detrás de un escritorio y eso es las ridículas que tienen, ¿no? Que hay que apalancarse, comprarse, yo pongo los sándwiches, yo pongo los afiches, yo pongo la gorrita, yo pongo esto. Van comprando, ¿no? Adulándole al que esté en la cabeza, sin darse cuenta el terrible daño que van a hacerse a ustedes mismos y al país sobre todas las cosas y hacernos pasar vergüenzas ajenas en el concierto internacional. ¿Cuál es la capacidad de gestión de ustedes para llegar al Parlamento Europeo a pedir que el visado Schengen sea eliminado, por ejemplo? Ya hay un proceso avanzado del gobierno anterior, pero ¿saben lo que significa el Estado Schengen? ¿Saben cómo se presenta esa propuesta? ¿Cómo apalancas esa propuesta? ¿Bajo qué lógica? No sabes porque no tienes las herramientas. Nadie nace sabiendo, yo lo sé, estoy consciente de eso, pero si quieren asumir una responsabilidad tan grande, dedíquense a prepararse, dedíquense a investigar, a autoeducarse. Hoy siempre les diré, ya les voy a pasar en la próxima semana universidades americanas que tienen alrededor de 25 carreras superiores gratuitas que ustedes solo les siguen online. Claro que ahí tendrá que estudiar también inglés, pues ahí sí ya no es mi culpa, pues compañero, pero sí hay universidades a nivel mundial de primer mundo que tienes cómo acceder desde tu casa, desde tu laptop, a una educación superior. Pero dejen de improvisar y dejen de ser compradores de sueño de perros, porque eso es lo que tienen, un sueño de perros, porque yo me da ganas hasta de llorar. Creo que ustedes saben que la semana anterior, esta semana he estado con un derrame, me subió mucho la presión, me dio un derrame al ojo izquierdo, que me estoy recuperando, es justamente porque me da indignación. Me ostentan y me sacan los títulos por delante, pero los títulos no les sirven de nada porque no tienen experiencia, porque no han podido poner en práctica, porque no se han equivocado, no han cometido errores, no se han pegado los sustos y les ha tenido que
reevaluarse como personas. Y eso se hace en la vida profesional, en el día a día. Es como una persona que nunca ha cogido una sierra de madera y coge a serrar en el primer descuido, le patea el tablón y se vuela los dedos. No es así una persona que ya lleva 10, 20 años y aún teniendo esa experiencia, en un descuido puede perder hasta una parte de su cuerpo, de sus manos. Y porque esto es una constante y permanente actualización de información, estar siempre actualizándose, estarnos siempre nosotros pendientes de lo que sucede en el país y en el mundo. Yo creo que ese es mi mensaje, ¿no? Prepárense, edúquense y no caigan en estas locuras que entramos en materia, ¿no? Y siempre para ustedes entrar en una materia, hablar de un tema, tienen que investigar, estudiarlo y tener el documento de respaldo para que si mañana le dice a alguien, vea, está equivocado, yo le puedo decir, como en este caso que les muestro este texto. Miren, este texto que dice la Revolución Ciudadana es el inicio y el testimonio del fracaso de la Revolución Ciudadana. Aquí comenzó la caída de Alianza País. Este es un libro que todos los funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana tuvieron que adquirirlo a un costo de $100. Es un material en papel cuché, es un texto realmente sumamente bien graficado, como ustedes ven, es una cosa bien hechita, ¿sí? Entonces aquí está Samper, ¿no es cierto? Aquí está. Esa es la bitácora de la Revolución Ciudadana 2007-2017, los 10 años de la década supuestamente ganada. Aquí está. Y aquí está el primer paso de la caída de Alianza País, cuando comenzaron a idolatrar a Rafael Correa Delgado. Cuando tú idolatras y haces de ídolos de barro dioses, pasa lo que nos pasó a nosotros y lo que estamos viviendo. Aquí está. No soy correísta, nunca fui correísta, fui dirigente en la generación, en el gobierno del presidente Correa, ¿sí? Y el asesor de una ministra me regaló, me dijo, hermano, quiero que este material lo tengas, lo estudies, y realmente espero que cambies hasta el modo de pensar que tienes hacia el movimiento. Nos gustaría que milites en Alianza País. Le dije, bueno, gracias. Es un arquitecto, ¿sí? Fue asesor de la ministra del MIPRO en ese entonces. Y me regaló, aquí está la prueba. Pero no le he tenido solo ahí en mis bibliotecas, que son enormes. Le he leído. Entonces, aquí comenzó la caída de Alianza País. Te has dado el tiempo Cuando tú comienzas... Perdón. Te has dado el tiempo de leer. Es que justamente, es que esa es nuestra labor, pues, como comunicador social, como analista político que soy. Saber. Yo tengo que leer, pues. Investigar. Lógico, leer, investigar, analizar, pensar, recordar, ¿no? Recién estuve en una reunión, algo política, ¿no? Pero se ve las susceptibilidades, no vienen los sarcasmos, es que yo tengo mi grupo de trabajo, es que no va a venir cualquiera aquí a meterse. Bueno, como le dije, no he venido a quitarles nada, no vengo a quitarles nada, no vengo a destruir nada de ustedes orgánicamente. Una persona que me invitó quería que sea parte del equipo, le dije, no puedes apresurarte, es un grupo de 7 personas, ustedes tomarán las decisiones. Si ven que yo ensamblo en ese motor, encantado, estoy para servirles. Pero la primera parte, como técnico, como profesional, mis honorarios son estos, el valor es esto, me avisan si deciden, gracias, nos vemos. Entonces me curé en su buena salud y les dejé bien sentadas las cosas. Pero para eso hay que tener conocimiento, ética, moral. Como les dije a ellos en esa reunión, uno tiene que tener un código de honor, lo que no tiene la nación ya. Honor, valor y dignidad. Fundamental en la vida, más allá de un título, ¿sí? Entonces, el fracaso comenzó justamente cuando comienzan a idolatrar a un ser humano, una persona llena de... yo voy a hablar de mi persona, ¿no? Yo soy un hombre lleno de errores, soy errático de naturaleza, porque esa es la naturaleza del Homo sapiens.
Pero comenzar a idolatrar así es una locura. Y eso es lo que pasó. Rafael Correa Delgado, Vicente Rafael Correa Delgado, es un hombre de carne y hueso. Es un hombre que tiene su carácter, tiene emociones, sensaciones, tiene sus apasionamientos, tendrá sus miedos. Tiene muchas cosas como cualquier persona. Cuando le comenzaron a idolatrizar, el hombre perdió la compostura y perdió la realidad que vivía. A eso, la reunión de todo esas grupo de gente oportunista, cuentista, enredista, le destrozó al país. Y lamentablemente yo sí doy fe en esto. Rafael Correa Delgado tiene toda la responsabilidad de lo que sucede en el país, porque él controlaba todo. Era una persona que tenía una vitalidad y una energía impresionante. El hombre se iba a Monteserrín, donde era su casa, 11 de la noche. Oye, a la 1:15 de la mañana ya estaba yéndose a Alianza País, hermano, y por teléfono les llamaba a los manes a la Chiris, a donde era la sede de Alianza País, oye, a mandarles al carajo porque el uno no ha hecho una cosa, que el otro está ahí, que el otro va más lento, que el otro... Oye, controlaba todo. Imagínate que cuando yo estuve en la Conferencia Mundial de Cambio Climático y Defensa de la Vida en Quitipaya, Bolivia, 2015, en la clausura el señor presidente llegó a las 14:03 a la testera. Estaba con Evo Morales Ayma, Álvaro García Lineras, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, estaba Ricardo Patiño, canciller, estuvo la presidenta de Bartolina Sisa, estuvo la presidenta de las mujeres islámicas del mundo, estuvo el presidente de la FAO, estuvo el presidente de la Organización Mundial de la Salud, estuvo el de UNICEF, estuvieron las 50 personas que manejan este país de esas organizaciones mundiales. En esa testera estuvo este servidor. Y sabes que el señor presidente Rafael Correa Delgado, cuando le saludé, porque uno tiene que ser caballero, no hay que ser un patán o majadero, fuera de las diferencias ideológicas y políticas son una cosa muy aparte, y ser un caballero es otra cosa, porque lo cortés no lo quite a lo valiente. Entonces yo estaba en la testera, el señor presidente llegó y saludó con todos. Entonces le dije, señor presidente, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? ¿Sabes que no estoy de acuerdo en el punto 12? Me quedé y arregla con Ricardo. El señor canciller, ¿cómo está? ¿Qué fue? ¿Cómo te va? Oye, hermano, anda, arregla ese punto, loco, porque nosotros estamos en otra línea. Entonces, ¿qué le contesté yo? Apegado a la verdad. Señor canciller, Ricardo, el documento fue elaborado con todo el personal de Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, que en ese entonces era el canciller David Choquehuanca, hoy vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo el equipo de Cancillería estuvo conmigo y elaboramos el documento haciendo un resumen de las 12 mesas de trabajo que tuvimos, más de 4 días, y entregué yo el resumen, la propuesta de todos los 69 países, más de 23,000 personas que asistieron a ese evento en una universidad del Valle de Bolivia, de Cochabamba, al nombre del pueblo hispano del mundo. ¿Ya? Y el señor presidente sabía. Apenas me saludó, me dijo, no estoy de acuerdo en este punto. Anda, corrige. Habla con Ricardo. Yo le dije al señor canciller, esto pasó, así se dieron las cosas. Yo no he hecho el documento, discúlpenme. Yo no puedo meterme a la Cancillería a decir cambien aquí, hagan así, impriman a mi gusto y padre. No es así, pues. Y a mí me pidió Francisco Orellana, secretario de Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia, en la testera, cuando di la ponencia, fue el relator de mi mesa, me pidió, les dijo a los medios de comunicación, permítame 30 segundos con el hermano, y me pidió que yo entregue la propuesta a nombre de los hispanohablantes de todo el planeta. Entonces también estuvo el foro de París, ¿no es cierto?, donde se hablaba del cambio climático. Pero el señor presidente Rafael Correa Delgado sí tenía control y tenía conocimiento de todo lo que sucedía dentro y fuera del país. Entonces, la gente cuando no tiene personalidad, hubiese hecho alguna barbaridad, ¿no? Entonces yo le dije claritas cosas, me quedó viendo medio torcido de ojos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pero yo he cumplido.
con mi deber, con mi obligación como profesional, como técnico y representante de los sectores artesanal que yo viajé para allá, invitado por el Estado Plurinacional de Bolivia, hice mi papel. Por eso yo tengo la satisfacción de viajar a nivel mundial. Me conoce mucha gente, de eso sí, gracias a Dios, pero hasta ahora nadie me dice ladrón, sinvergüenza, corrupto. Y saben que tengo una solvencia moral, tengo una capacidad intelectual muy buena y tengo una solvencia económica que sí puedo defenderme para por lo menos irme a un hotel de 30 euros, pues. Yo sí tengo. No voy a ir a pesetear tampoco. Pero eso es lo que falta en el país. Entonces, ese es el comienzo y la caída de Alianza País. Y les hicieron un sueño, les contaron y les fabricaron un gran sueño que íbamos a hacer. Sí, entonces, y aquí hay que dejar en claro que el Cuarto de Guerra, que es una empresa mexicana, son expertos en lo que es marketing político. Ellos hicieron una lectura clara de lo que sucedía en el país, las necesidades, ¿no? Las carencias del pueblo ecuatoriano, los sueños que tenía el pueblo ecuatoriano, y les vendieron esos sueños como realidades. Y la gente cayó embobada, que cayó hipnotizada con este gran sueño que la patria vuelve, que la revolución ciudadana es el recuperar el país, que van a hacer una reconstrucción de un Ecuador solidario, justo, equitativo, y que vamos a tener barbaridades y media, ¿no es cierto? Con unas inversiones que son altísimas. Pero siempre les pusieron en la veta al ojo que todo lo que están haciendo era bien. Y que tranquilos, no se preocupen, nosotros hacemos. Sigan adelante, adelante, adelante y adelante. Y adelante de quién estaban y a dónde iban, no, nunca se preguntaron. Entonces, mucha gente construyó redes del crimen organizado que estamos viendo hoy. Mira en el juicio político de Pablo Celi, las declaraciones de los exfuncionarios como de la señora Rosa Zárate, ex subrogante del subrogante Pablo Celi, de la Contraloría General del Estado. Una estructura que se arma con Polit mismo, abanderada y después bien acuñada con Julio César Trujillo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y el señor lamentablemente ya falleció y el señor no sé que si haya rendido cuentas al creador, porque era católico, dejó jodiéndole al país con J mayúscula. Él nos dejó con el Tribunal Nacional Electoral, con el señor Atamay y compañías. Él nos puso al señor Contralor Subrogante Pablo Celi, con el secreto de confiabilidad y que no podemos mover nada. Camisa de fuerza y encaja fuerte. Cuidado, vayan a abrir, porque eso es inconstitucional. Miren ahora lo que estamos viendo, el Consejo de Participación Ciudadana, otro desastre tras desastre, novelerías, cuentos de sirenas. Para esto, ¿cómo funcionó? Simplemente reclutaron a todos los dirigentes de organizaciones sociales de izquierda, de ese entonces, que venían luchando desde los años 70, 80, para que ellos sean los que hagan los cambios. Pero los cambios no iban a suceder porque eran gente necesitada. Cuando la necesidad y el hambre se juntan, ¿qué tienes? Delincuencia, corrupción, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria. Eso es lo que hicieron. Porque se olvidaron la parte fundamental. Les vendieron el sueño, y ahí es el sueño de que se crea la realeza académica del siglo XXI. Entonces, ahí aparecen estos jóvenes magísteres, aparecen los PhD. ¿Por qué les digo que es una realeza académica del siglo XXI? En el siglo XIII, ¿no es cierto?, en España, en el siglo XII, todos esos siglos, había los marqueses, hoy hay los magísteres. En esos entonces habría los príncipes, hoy hay los PhDs. Esa es la realeza académica del siglo XXI. Gente intelectualmente preparada, memorizada, que sueña en barbaridades y media, pero que nunca ha ejecutado nada. Eso es lo que tenemos. Mira, ahora, hoy por hoy, 10 años después, está pidiendo que la liquidación de Ícaro, sí, del señor Salazar, se dé, pues, hermano. Y resulta que el patrimonio que todos tenían no avanza a cubrir todavía la deuda.
Se han demorado 10 años, dice que el CRI ha liquidado y le ha pagado al seguro, pero el Seguro Social no ha levantado el embargo del avión y el avión no saben por qué se perdieron los asientos. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Profesionales. Lamentablemente, con esta estructura, nos vendieron que los títulos hacen personas, ¿no? Que es que el magíster que ha estudiado por acá, por allá, es la persona idónea para manejar el país. Y lo que resulta es que hicieron una red de delincuentes. Crimen organizado a todo nivel, porque tenemos, creo que si me equivoco, que la historia me juzgue, pero no creo porque mi vivencia es muy fuerte. Creo que desde el conserje hasta el gerente general están metidos en corrupción, pues hermano. Porque para que salga una valija, para que salga un expediente, un texto como esto, que si ven no es chiquito, es grande, es grueso, miren. El conserje me ha de ver, pues, ¿sí o no? El guardia me ha de ver. El de archivo me ha de ver. Pues entonces ahí vemos que avanzaron a estructurizar una cosa impresionante, porque es una cosa impresionante lo que está pasando en el país, que es una red de corrupción que creo que y otro gobierno no va a poder desvanecerla, no va a poder destruirla, porque ya están enquistados, ya tienen nombramiento, ya se han hecho dueños de las candidaturas, ya se han hecho dueños de los disque movimientos políticos, pero son agencias electorales, porque son empresas electorales, porque mueven mucho dinero, se mueve impresionantemente cantidad de dinero, sí. Entonces están ahí dándose las vueltas y recirculando, ¿no? Entonces mañana estarán los socialcristianos, creo ya desaparece prácticamente, y es más que seguro que desaparece, creo, después del gobierno de Lazo, eso desaparece. Acordarás del movimiento UR, Unidad Republicana, lista 1, Sixto Durán Ballén, que llegó a la presidencia, después que desafilió de izquierda de Partido Social Cristiano, después de haber sido uno de los fundadores de los socialcristianos, el arquitecto Sixto Durán Ballén. Mira, después desapareció, creo va por la misma línea, ya está desaparecido mismo. 2017-2021 tuvo 38 legisladores, hoy por hoy tiene 12, entonces vemos que ha retrocedido. 2 meses de gobierno, silencio absoluto, no sabemos qué están haciendo, no nos dan soluciones a nada, es una cosa de locos, es un gobierno de mudos, es una cosa que se está dando. Es porque se encuentra secuestrado por esta banda criminal que fue armada desde el 2007, 2006, que llegaron al gobierno ellos. Entonces, y esto es responsabilidad de nosotros, de la sociedad. Y cuando digo nosotros, me inmiscuyo en eso porque soy parte del país, pues soy parte de esta sociedad ecuatoriana. Que de pronto me faltó más firmeza, más vehemencia, más elocuencia para decirles lo que estaba sucediendo y hacerles cambiar. Pero era también imposible porque también aquí tú tienes que darte cuenta que la caída de Alianza País es porque la gente fue comprada. A unos les compraban y otros pagaban, ¿no? Caso Bredech, caso Arroz Verde, ¿no es cierto? Caso Arroz Verde, tú tienes ahí alrededor de 17 empresas que estuvieron involucradas por los sobornos. Sí, hoy por hoy estamos viendo el caso de Las Torres, que nace con Raúl Torres, sobrino de Pablo Celi en Estados Unidos, desemboca en el juicio político al señor Celi, que ya está para 4 meses caminando detenido. Ya se suicidó el señor Augusto Briones sobre este mismo caso investigado por peculado de construcción, en donde hay desvanecimiento de las glosas, en donde la Contraloría General del Estado, que es la institución, la fortaleza de un Estado, está realmente desinstitucionalizada, está devaluada, está hecho pedazos, no confiamos, sinceramente ahorita no se puede confiar ya en nadie. Ahora vemos profesionales del derecho que se inventan unas terminologías y se inventan unas cosas que se ve en derecho romano, que solo es para tener una formación coherente y prudente de lo que es la jurisprudencia, aplicándosele hoy en la actualidad, en donde ya dice que técnicamente y legalmente ya se han desvanecido las glosas, ya no existen, ya no hay mecanismo de recuperar esas glosas. ¿Quién está perdiendo? El pueblo ecuatoriano. Entonces, toda esta cortina, estos cuentos estaban apalancados para delinquir, para hacerle al país una cosa que nadie pudo creer.
Entonces les decía el señor presidente Rafael Correa Delgado en ese entonces, renació la esperanza en los corazones, con un anhelo de justicia y de libertad. Armados de democracia, de legitimidad, recuperemos al Ecuador. La patria ahora está de vuelta. Ya es de todos. Y está aquí para quedarse. Y nada ni nadie nos volverá a arrebatarla. Esto dijo el presidente Correa el 16 de enero del 2010. Sí. Entonces, tú recordarán, también el señor presidente decía, lo hemos hecho muy bien. Aquí están los resultados. Hemos invertido en estos años 30.000 millones en el sector estratégico. 30.000 millones en el sector estratégico. 21.000 millones para el sistema educativo. 14.000 millones en salud. 8.900 millones en vialidad, puertos y aeropuertos. Esto lo dijo el señor presidente el 5 de abril del 2016. Entonces la gente arengaba y saltaba y gritaba que sí, que el Ecuador del futuro, pero no se dieron cuenta. Oiga, ¿quién va a construir esas obras? ¿Cómo van a hacer esas obras? Y cuando comenzaron a haber cuestionamientos sobre esas obras, ¿qué es lo que hicieron? Cuando en ese entonces era concejal Elizabeth Cabezas, después presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa y después pasó a la presidencia a trabajar, invitaban a los amigos pseudo dirigentes que decían que yo soy presidente de ni sé qué, el otro ni sé cuándo, sin acuerdo ministerial, sino que yo me autoproclamaba presidente de la asociación de Pepito Huevo Frito, ¿no es cierto? O de Sapo Encogido, y me llamaba. Y les llevaron a turquearse en las 10 centrales hidroeléctricas, obras estratégicas, pagado todo, comida, hotel, viaje, recuerdos, todo el mundo feliz, y eso venían a propagar y la gente era feliz. Compañerito, no se preocupe, ya le van a invitarse también. Yo ya dejé su nombre para que le inviten al siguiente viaje. Y así estuvieron unos meses dándose las vueltas. Cuando su servidor llega como dirigente nacional, le digo, señor vicepresidente Jorge Glass, porque ya me reuní con él más, porque él estaba al frente del cambio de la matriz productiva, le dije que el sector artesanal, de orfebrería, de electromecánica y de tallado de maderas y anexos, queríamos ir a las obras emblemáticas para que nos den un stand para nosotros hacer a escala estas obras para venderles a los turistas. Esa fue mi propuesta. Yo tengo el oficio. La ingeniera Sara Alcocer me recibió y hice la ponencia en la vicepresidencia y aceptaron y todo, pero hasta ahí quedaron porque se dieron cuenta, oye, este loco sí tiene cabeza, loco, este quiere hacer plata en todo lado, loco. A los artesanos les quiere meter en todo lado, loco. Pero no iban a los artesanos a robar, íbamos a producir, a hacer un nicho turístico para que la gente vaya a visitar las obras emblemáticas. Estamos hablando de Coca-Cola Sinclair, estamos hablando de Toachi Pilatón, la San Francisco, la Maranguyacu, ¿no es cierto? Todas esas estábamos. En ese fue el proyecto nuestro que nosotros habíamos propuesto en ese entonces. Entonces, y la gente obviamente que llegó a esa idolatría, a endiosarle al hombre, y en un evento, en el Día del Reciclador, una ecuatoriana recicladora, Laura Guano Luisa, manifestó lo siguiente: nuestra gratitud al pueblo liriano, verdaderos compañeros de lucha que en 10 ocasiones consecutivas nos dieron la orden de avanzar por la senda del cambio profundo. Gracias por confiar en su gobierno, en su revolución. Cuando digo compañeros, recuerdo las palabras de una mujer sencilla de nuestro pueblo, quien en marzo del 2015, durante el evento del Día del Reciclador, nos dijo: compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres. Ecuador es un país de compañeros. Entonces, la gente, para obtener una cosa para alguna organización, se prestaba para leer estas
declaraciones o hacer estas manifestaciones, hacer estas exposiciones. Entonces, conozco y sé también de dirigentes serios que hemos dicho, no señor, a mí más de una vez me quisieron decir que yo diga lo que ellos querían, les mandé a comer boletas, le dije, no, a ver, tranquilo, Kimo sabe, yo todavía tengo uso de razón y pensamiento, yo diré de acuerdo a lo que hemos obtenido como sector artesanal, no como persona, sino como sector artesanal. Entonces, estos son los fracasos en donde el canto de sirena se hizo profundo y logró que el gobierno del presidente Correa obtenga una mayoría impresionante, claro, con un sistema adaptado a las necesidades que ellos querían. Y llegaron a tener 96 asambleístas. Sí. Y él manifestó, el señor presidente, el 24 de mayo del 2016, cuando daba su rendición de cuentas, dijo, no se imaginan la ayuda que ha sido encontrar con un bloque leal a la Asamblea Nacional, conscientes ideológicamente, aquí está la clave, conscientes ideológicamente. Entonces se ideologizaron tanto que dejaron de razonar y de pensar. De patriotas comprometidos para poder cumplir nuestras promesas y nuestro plan de gobierno. Nuestro, no dijo del pueblo, no dijo de nosotros, dijo nuestro, del grupito. Muchas gracias a los compañeros asambleístas por su apoyo patriótico. Eso lo dijo el 24 de mayo del 2016 el presidente Correa. Entonces, justamente armaron toda esta estructura, armaron toda esta locura, justamente porque ellos solo hicieron un plan personal, hicieron un plan corporativo de ellos. Si ustedes ven y analizan todos los funcionarios que estuvieron en el gobierno de Correa, unos están enjuiciados, otros están encarcelados y otros están prófugos de la justicia, donde la fiscalía nos sigue debiendo. ¿Y por qué les digo que nos sigue debiendo la fiscalía? Porque solo les han investigado a las cabezas. Han hecho cabezas de turco. Jorge Glass, Carlos Pareja y Anducele, Capaya, ¿no es cierto? Carlos Bravo, Ramiro González, entre otros, ¿sí? Pero nunca les están investigando a sus famosos asesores, pues, a sus famosos directores, porque ellos son parte de esta red de corrupción. Cito un ejemplo. El economista Ramiro González Jaramillo, ex prefecto de Pichincha, llega al directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y estuvo más de 5 años y más ahí, ¿no es cierto? Con su equipo de asesores, ¿sí? Y le nombran a una sola persona, al doctor Orti, a que él elabore, administre y ejecute todos los fideicomisos mobiliarios del Seguro Social. Estos 49 fideicomisos, nada más y nada menos que asciende a un valor de 137 millones de dólares. 137 millones de dólares ecuatorianos. De los 49 fideicomisos, posiblemente, de 9 a 11, algo podemos recuperar. El resto es pérdida. Pérdida total, señores. He ahí las consecuencias que el seguro está en crisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué este ciudadano, este famoso señor Orti, no ha sido investigado por fiscalía por enriquecimiento ilícito, evasión tributaria, crimen organizado y muchos delitos más que aquí se van tipificando? Entonces, ahí vemos que la justicia ecuatoriana es selectiva y ahora reacciona de acuerdo a las presiones judiciales internacionales. El caso Torres, que fue pedido
y conocido porque llegan a un acuerdo con el Departamento de Justicia americano. Y también ahora se está en Suiza, ya se abrió una investigación a una declaración de un ciudadano suizo que él había sobornado 2.100.000 dólares a sí mismo por unos contratos con el Ecuador, porque fue auditado sus cuentas en Suiza y dijeron, bueno, señor, ¿usted cómo así tiene tanta plata? ¿De dónde saca tanta plata? Entonces el señor se vio en Cambriolas y dijo, ¿sabe qué es? Que yo hice unos negocios por acá, por allá. ¿Y cómo así? ¿Y cómo contrató? ¿Y cómo así consiguió los contratos? Es que, mira, yo le pagué a un mancito 400.000, al otro le pagué 300.000, al otro ni sé qué. Suman total 2.100.000. Entonces, sí, cometí ese error, bueno, me declaro culpable, voy a cooperar eficazmente, le voy a dar la información, pero bájeme la pena. Como el caso del señor Raúl Torres, que en Estados Unidos tiene una condena de 4 años, 8 meses, casi 5, ¿sí? Pero él tenía que dar toda la información, dar toda la sopa, ¿no? Con pelos y señales, quienes nomás están. Veamos si la justicia ecuatoriana se pone a la altura y no salen con alguna novelería, como en el caso del señor Abdalá Bucaram, que resulta que es sobreseído y ahora es inocente. O señor Salcedo también dicen que ahora es inocente, que el pobrecito ha sido una víctima de las circunstancias y no ha pasado nada. Para eso también este país contó con la participación y el apoyo de muchos actores políticos internacionales, en donde el expresidente Ernesto Samper, sí, expresidente colombiano, manifestaba cuando fue nominado para la Secretaría de UNASUR, que no progresó, decía, de alguna manera ya se habla en América Latina del modelo Correa, que incorpora dos aspectos fundamentales. Primero, demostrar que la lucha no es solamente sobre la pobreza, sino lucha contra la desigualdad. Y segundo, demostrar que el crecimiento no es incompatible con esa búsqueda. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cosa, ¿no?, que siempre nos dejó el sabor amargo a los que manejamos geopolítica o conocemos algo más profundamente de política, análisis político, hacia dónde iban estos tiros, ¿no? Entonces, como ven, tuvieron apoyo internacional y apoyo nacional. Fueron compradas conciencias, fueron engañados los ecuatorianos muy, muy, muy terriblemente, y que lamentablemente hoy no vemos todavía la luz al final del túnel, ¿no? Todavía hay personas que están creyendo en este modelo que está demostrado con documentos, porque es un documento elaborado por ellos, no por mí, es un texto que hicieron justamente. También aquí hay un reconocimiento a un ecuatoriano que tuve el honor de conocerle, ¿sí? Tuve el gusto de verle a él en su juventud. En el 2000 le conocí a un gran amigo. Yo sí le digo amigo porque no hay que avergonzarse de los amigos, no hay que avergonzarse del padre o madre político, como de los padres biológicos. Yo le conocí a Fausto Cayambe, Tipán, un joven de clase media, quiteño, vivía en La Mena, un hombre que tenía muchos sueños y muchos anhelos, sí, y que fue miembro de Izquierda Democrática, y le conocí en Juventudes. Fue parte del grupo de Ramiro González Jaramillo, pero un muchacho bien sano, sinceramente sano, y bien comprometido y bien concientizado que quería hacer algo por su país, ¿no? Este libro es un libro especial, es un relato y a la vez un acto de gratitud y rendimiento de homenaje a los millones de compatriotas quienes edificaron este proyecto innovador, y también a la militancia comprometida y desinteresada, que ha entregado el corazón en aras de la arquitectura de un propósito grande y franco, a la vez que el interés colectivo prime sobre los intereses individuales. Así reza la introducción del texto. Lo dicen a la memoria de Fausto Cayambe, un joven comprometido, insisto, murió muy joven, murió a la edad de 40 años, una muerte extraña, realmente extraña, que nunca pudo ser
Resuelta, eso quedó ahí, como una muerte natural que le dio un infarto, un hombre de 49 años, 50, 40, 49, 39, 40 años, porque él nació en el 76 y murió en el 2016. Fausto murió y nunca sabremos qué mismo pasó. Pero personas que sí estábamos cercanos a él, yo sí sé que él estaba y él iba a denunciar los actos de corrupción de Petroecuador, que después se caen con Capaya y compañías y ahora ya conocemos el desenlace, ¿no? Pero a él lo callaron. Yo estoy convencido de eso. Su señora madre en el pleno que fue velado, ella dijo, Joffre, a mi hijo le mataron. No era que le deje solo. Yo le dije que renuncie. Le dije, es que él era un hombre apasionado. Él creía en hacer algo por su patria. Y los buenos hombres caen así, penosamente. Y dice, a la mejor manera de homenajear a una persona es cumpliendo sus sueños. En lo que creyó, por lo que trabajó, por lo que vivió, por lo que murió. Ojo, ojo con esto. Vuelvo a leer. Es una cita del presidente Rafael Correa Delgado. La mejor manera de homenajear a una persona es cumpliendo sus sueños, en lo que creyó, en lo que trabajó, por lo que vivió, por lo que murió. Fausto creyó en nuestra revolución, como cree la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Creyó en ese sueño posible de una patria digna, justa, próspera, soberana, repartida entre todos y todas. Cumpliremos tu sueño, querido Fausto. Por ti vamos a vencer. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, intervención en la Asamblea Nacional durante el homenaje al asambleísta Fausto Cayambe, Quito, 1 de noviembre del 2016, que moría Fausto. Y yo regresé por él de la provincia de Tungurahua, que estaba justamente ahí haciendo una actividad laboral. Pero era mi amigo, y fue mi deber estar con mi amigo. Como ven, si hay gente honesta, sí hubo gente honesta también en este movimiento, gente convencida de hacer algo por su país, pero no les respaldaron a la gente que tenía que respaldar. Y aquí es casi una declaración que la muerte de Fausto no fue casualidad, no fue natural, porque dice, por lo que murió. Entonces la Revolución Ciudadana, como ustedes ven, fue un sueño, una utilización de personas, soñadores que creyeron en algo, pero que lamentablemente no se cumplió. No se cumplió porque cayeron en el pecado capital más grande del mundo, ¿no? Adorar a ídolos de barro. Esa es la caída, ese es el fracaso de ese país, que lamentablemente que se convirtió en una delincuencia organizada, en una organización tan grande que lo único que buscaron es llevarse la plata y se han llevado todo. Ahí decían que no nos roben la esperanza, penosamente nos robaron hasta la esperanza. Porque ahora vemos a un pueblo desactivado, a una patria sin dignidad, sin honor, y que estos aventureros, eternos candidatos, nunca se van a poner a la altura de la patria, porque no tienen honor, dignidad, valor, respeto, responsabilidad. Por ende, nunca van a ser recíprocos en la vida. Yo les pido, si quieren entrar a la política, primero revisen la historia de la política. Prepárense, autoedúquense. Cambien sus comportamientos, sean testimonio de vida, de trabajo, de honradez, de solidaridad, de ayudar generosamente, dar a la gente sin esperar algo a cambio. Y la vida les va a devolver lo que ustedes se merecen. Si es su destino ser asambleísta, prefecto, alcalde, presidente, lo que sea, gáneselo. No compre y no venda sueños. ¿Sí? Y no se tome lo más... Para mí lo más sagrado. No se tome el nombre del pueblo que ni siquiera le conoce, ni en pelea de perros, peor con el de medianoche. Entonces, compañeros, creo que la lección está bien dicha, ¿no? Y creo que la vida nos ha dejado una buena enseñanza de lo que ha sido estos 14 años perdidos para el país, porque hemos perdido
horrendas cantidades que acaban de ver. 30.000 millones en el sector estratégico. Y dígame, ¿cuál está funcionando? Ahí tenemos una hidroeléctrica que tiene más de 7.070 fisuras. Por ahí tenemos la otra, el Tochi Piratón, que no sabemos ni qué pasó, ya creo que va a desaparecer también. Coca-Cola Sinclair, con todo este cambio climático ya está en riesgo y en peligro de desaparecer, se va a ir llevando el río con todo y no vamos ni siquiera a ver. Ahí está la plataforma, la refinería del Pacífico, 1.500 millones de hacer un asentamiento que desde la estación espacial lo vemos y que sirvió solo de pista de aterrizaje clandestina para los carteles de la droga que ahora se están matando en las cárceles como fue en tu tierra en Cotopaxi. Entonces esa es la realidad. La realidad que ese proyecto nunca funcionó. Teóricamente parecía bien, pero pragmáticamente no fue posible. Y creo que no fue posible, no porque era solo una utopía, sino que porque no estuvieron las personas idóneas, no estuvieron las personas capaces y no tuvieron la fortaleza moral realmente de decir, amo a mi país, voy a trabajar por mi país, no voy a robar en mi país, y no como dice la señora Rosa Cerda, si roben, roben bien, justifiquen bien, y no se dejen ver, compañeritos. Entonces, no es esa ecuación, señores. Eso no es ser político. Eso no es ser patriota. Eso no es ser ecuatoriano. Eso es ser un miserable. Es una persona que no tiene perdón de Dios, ni no sé cómo viven y cómo respira esa gente y cómo duerme. Señores, esta es nuestra realidad. Ese es realmente el Alianza País. Un fracaso que nació mal y terminó contra Kemal. Esperemos que en el futuro la justicia ecuatoriana se ponga a la altura y esos fiscales, la función judicial, los jueces, los abogados, no sigan buscando la impunidad, busquen la justicia para su país, porque en este vivimos. Pueden llegar a tener dinero, pero el dinero no es todo en la vida. La dignidad es la riqueza más grande que puede tener un ser humano. Gabriel. Mi estimado Joffre, muchísimas gracias. Yo, como siempre he hablado de no solamente de fracaso, sino de una realidad, es vivir del engaño y vivir de la prepotencia, de vivir de ese autoritarismo que siempre se ha vivido y todavía siguen habiendo esos miserables, esos abusadores que están en el poder y que no quieren soltarlo. Y, y hay personas no solamente cualificadas, hay personas que pueden llegar, que pueden ser honestas, que no las conocemos, pero no sabemos nada de ellos. Hay personas que pueden, aunque hagan pocas cosas, que siempre les preguntamos qué han hecho en todo un historial de trabajo, de labor social, de labor cultural, de labor académico, de labor profesional, de labor de diferentes cosas, si tiene o no tiene historial para poder por lo menos decir, bueno, sabemos que puede ser capaz y tiene un proyecto viable y que puede ser capaz de demostrarlo y de hacer realidad y de ejecutar ese proyecto en la asamblea. Hay personas que no dejan y son obstáculos, son las personas que están ahí y no dejan, no dan oportunidad a la gente joven. Y hay jóvenes, por otra parte también, hay jóvenes que ingresan con su prepotencia de siempre, porque el ecuatoriano se caracteriza de esa manera. Y ahora estoy haciendo un comentario a la presidencia de la República del Ecuador, que supuestamente estamos esperando a la transmisión en vivo, que estamos esperando, desde luego, a la rueda de prensa del presidente Guillermo Lasso sobre la situación de las cárceles que en este momento, supuestamente en este momento, está en la Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, directamente en la cárcel. Desde ahí quieren dar la rueda de prensa, pero en principio son las
3 de la tarde que se tenía que dar y ahora son exactamente las 15 horas y 50 minutos. Entonces hago un comentario para decirles que el ecuatoriano tiene esa característica de ser irresponsable a la puntualidad. Dice, hora ecuatoriana, es que porta un comino la hora ecuatoriana. A mí lo que me interesa es que la palabra respeto no existe en el Ecuador. La palabra respeto, si existe en el Ecuador, es minoritariamente en personas, en familias como tú, Joffre, como en otras familias que sí saben eso de valores, que sí saben utilizar la palabra respeto y hacer funcionar la palabra respeto. Si hablamos de respeto, pues respeto al conocimiento, no respeto a que el gobierno me tiene que dar, a que la función pública me tiene que dar. No, el respeto es al saber qué es lo que voy a reclamar, al saber qué es lo que tengo que hacer, a saber mis obligaciones y responsabilidades como ciudadano. Entonces estaríamos obviando todo un sinnúmero de corrupción. El día martes escuchamos un audio de la honestidad. Yo no soy la persona tal vez cualificada o la persona que pueda hablar de muchos valores. Yo puedo hablar de aquellos valores que he ido aprendiendo en mi vida, con las experiencias, en los altos y bajos que he ido adquiriendo en mi vida. Me ha tocado vivir, me ha tocado pasar y me ha tocado pasar ese sacrificio, ese sufrimiento. Entonces puedo hablar en donde de alguna manera está ese pequeño fallo. Ese pequeño fallo llamado reflexión. Ese pequeño fallo llamado conciencia. Si hablamos de la conciencia social, si hablamos de la conciencia familiar, de la conciencia de hogar, estaríamos por lo menos minimizando lo que puede llegar a ser la conciencia social. Si nosotros actuamos, que siempre hemos hablado aquí con Joffre, siempre hemos hablado, si nosotros en la estructura de todo lo que es un país forma parte de la familia, si la estructura familiar está mal, nuestra sociedad seguro que va a ir a más mal. Hemos hablado de los políticos, hemos hablado, y gracias, Joffre, con las experiencias y conocimientos que tú tienes, Joffre, muchísimas gracias. En los trabajos que has hecho, en los eventos que has participado con gran repercusión para nuestro país y con ese abanico de conocimientos que nos puedas enfocar a nosotros y que puedas de alguna manera poner un poco a la luz las cosas que han pasado, que están pasando y pueden pasar y pueden pasar a perjudicar nuestro país, pero eso no les importa nada, no les importa nada a la gente. No les importa nada a la gente. Muchas de las veces yo me pongo a pensar, sé que nos ven, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, sé que nos ven. Por lo menos estamos poniendo un granito de arena para salvar una vida. Por lo menos con eso ya nos digamos de alguna manera, nos sentimos realizados, es decir, por lo menos hemos salvado una vida. ¿Por qué? Porque esa persona ya no va a ser delincuente, va a mirar de alguna manera más clara, va a ser más objetivo en encarrilar su vida, en encarrilar su forma de ser, no solamente en la familia, sino va a querer trabajar. Y como nosotros hablamos aquí de valores, va a ser indiferente en qué área va a trabajar. Le va a decir esa persona, no, es que quiero trabajar aunque sea de valedor, soy licenciado en tal cosa, soy profesor en esto, pero no hay trabajo, pero hay trabajo en esto, pero me voy a trabajar porque eso me va a dar un motivo y una razón de dar ejemplo de que sí se puede y que los documentos, títulos, diplomas no ha hecho nada más que ser un documento de papel, y que la situación de nuestro país no da para sentarnos todo mundo a estar detrás de un escritorio. Y los que están detrás del escritorio no son capaces y son personas
que solo miran por su bolsillo, que solamente miran por su familia y están pensando solamente en enchufar a su familia, en enchufar a su sobrina, a su hermana, a la moza, al amante, a todos aquellos, para decir, mira lo poderoso que soy. Mira, es que yo soy el que mueve todo esta área, mi cantón, mi ciudad, soy el que manda más aquí. Y ando en vehículos con, con, eh, con, con cristales polarizados. Dice, mira, ando en vehículos 4x4. Y la gente que no tiene los mira, pues dice, no, no, con ellos no se puede. No, no, es que en ellos no son nadie. Si la persona humilde, si la persona trabajadora que trabaja, no trabaja. Si el agricultor, por más pequeño agricultor, no siembra, no cosecha, las grandes ciudades de nuestro país no van a poder vivir. Por eso había una campaña hace años y no hace mucho, viene la campaña de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendedores, porque los pequeños emprendedores son los pequeños capitalistas que de alguna manera mueven el tema económico en el país, no solamente en Ecuador, sino en diferentes países, por ejemplo aquí en España. Son las pequeñas empresas que están moviendo el crecimiento económico de este país. Entonces, vale la pena reflexionar, vale la pena darse un tiempo para meditar, vale la pena que todos aquellos que en este país, aquí en España, muchos de los políticos que se han encontrado conmigo y tienen miedo de venir aquí, no sé por qué, espero que alguna oportunidad den la cara y vengan y nos planteemos aquí. Yo desde luego, antes, sí les enviaba por escrito el guión de lo que vamos a hablar. Ahora no les puedo enviar ningún guión porque se supone que ustedes están preparados para responder cualquier pregunta que yo les pregunte en función a lo que ustedes se han presentado como asambleístas por Europa, Asia y Oceanía. No solamente por España, sino por Estados Unidos, aquellos asambleístas, no solamente porque iban a ser representantes a la asamblea por los ecuatorianos, sino cuál es el lineamiento de la política. Ya le estoy diciendo las preguntas en base a eso, y luego de ahí iré sacando alguna que otra pregunta para decirles cuál es el crecimiento económico, cuál es el planteamiento del crecimiento económico del Ecuador con respecto a su lineamiento político. ¿Cuáles las medidas, las opciones que ustedes como gobierno plantearon o se plantean cambiar el sistema de justicia de nuestro país, Ecuador? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son esas modificaciones? ¿Qué es lo que se va a suprimir y qué es lo que se va a agregar? ¿Con quiénes se van a aliarse para que esta propuesta sea real, sea visible? Yo creo que yo creo que hay pocos ecuatorianos que si nos levantamos el pelo y nos cortamos un poco bajo para no estar medios chunchos, medios torpes, y que no es necesario ser amigo y ser cómplice al mismo tiempo, ser amigo y ser hipócrita al mismo tiempo, sino ser amigos conscientes de la situación de nuestro país para decir, no, es que estás actuando mal, yo te voy a dar una idea y reunámonos con las personas que incluso con nuestro enemigo. Por eso se habla de liderazgo. El líder tiene que reunirse con su propio enemigo para ofrecerle su planteamiento, para que su enemigo se reúna con usted. Yo no creo que seamos capaces de ser líderes, porque cada uno se pelea por su pastel. Cada uno se pelea por su interés. Muchos que les he entrevistado en las elecciones, tuve la oportunidad de entrevistarles a algunas personas.
Y les decía, es que con ese contenido que usted me relata hoy, usted iba a ser representante de los ecuatorianos. Digo, es que ni siquiera le veo capacitado, ni siquiera para ponerse bien el pantalón. Ni siquiera para ponerse bien la correa, el cinturón. Ni siquiera para ponerse bien una camisa. ¿Cómo puede ser representante de los ecuatorianos? Ser representante de los ecuatorianos, hablar de deporte, hablar de economía, hablar de inmigración, hablar de delincuencia, hablar de cárceles, hablar de justicia, hablar de las personas que padecen, es hablar de los temas, del tema bancario, es hablar de suprimir el 4x4. Antes, la gente, las familias se iban a correos y enviaban los paquetes de ropa a Ecuador. Se pagaba aquí los 120 euros. Los 120 euros se pagaba aquí. Los 80 euros dependiendo la dimensión de la caja, dependiendo el peso de la caja. Llegaba a aduana, recibía y llamaban y enviaban un mensaje diciendo ya está el producto aquí, pero la familia estaba pendiente y iba y retiraba. Ahora ya no se puede enviar, porque eso hizo lo que hizo Alianza País. Y ahora los mismos que eran de Alianza País ahora están planteándose poner esa misma propuesta para decir, no, es que nosotros vamos a cambiar. ¿Nosotros de quién? Es que el problema es que la gente es tan imbécil que se sigue dejando convencer por gente imbécil. Conocemos a la señora Esther Cuesta. Conozco y me he sentado con ella. ¿Por qué tiene que convencer a mucha gente? Y a Gabriel Caizabano no lo puede convencer. Y es que no necesito que me convenzca. Necesito que me dé unos lineamientos claros, precisos y convincentes. Y que esa idea que tienen que hacer por nuestro país sean viables, no sea que estés en la nube. Y que la gente sí es imbécil, que se da la oportunidad de creer. Porque detrás de eso, lo que se llama imbécil, hay otro interés. Y eso no vale la pena. Mientras sigamos así, nuestro país no cambiará. Le he hecho un comentario a la presidencia de la República del Ecuador por la irresponsabilidad de las comunicaciones. No es que se tenga que ir a la cárcel o no tenga que ir a la cárcel. La cuestión es que las personas debemos ser más conscientes de las cosas que está pasando en nuestro país. ¿Qué pasa con el gobierno Bukele? Él toma en cuenta a los derechos humanos, sí toma en cuenta los derechos humanos, pero a su manera, porque es un país que toma sus propias decisiones. No es un país que le dan tomando decisiones, no es un país no es un gobierno, no es un gobierno que le dan pensando. Es una persona que piensa, que analiza, que es objetiva. Es una persona que ve por su país, es una persona que intenta hacer cosas por el bien de su país, perjudicando a los sinvergüenzas de siempre. Claro, obviamente tiene que perjudicar, porque en esa perjudicación está la corrupción. Los derechos humanos están en diferentes países del mundo, no en todo el mundo, pero está en casi todo el mundo. El presidente Bukele, ¿qué hace? Poner a construir a sus presos. Violan los derechos humanos. ¿Por qué no podemos decir, no, es que forma parte de la rehabilitación? Porque dentro de las cárceles también hay oportunidades de trabajar. Por eso, más de una vez hemos hablado, cuando estamos aquí en Punto Rojo Radio, hablamos del conocimiento.
Hablamos de aquellas cosas que nosotros hablamos de base. Hablamos con esas bases, ¿por qué? Porque conocemos. En las cárceles, dentro de las cárceles, ¿qué existe? Biblioteca. ¿Qué existe? Cine. ¿Qué existe? Gimnasios. ¿Qué existe? Cocinas. ¿Qué existe? Comedor. ¿Qué existe? Zonas de recreación. Zonas de estudio. Muchos de los presos han sacado sus carreras profesionales en la cárcel. Y muchos de ellos son violadores de sus hijos, asesinos de sus hijos. ¿Por qué no le podemos decir que vayan a trabajar? Pues, ¿por qué no podemos, no decirles, sino por qué no les decimos, vayan a trabajar? Hagan algo útil por mi país. Pero como nuestro país es tan salvajemente corrupto, si los medios de comunicación, ahora les pongo el ejemplo, en la presidencia de la República del Ecuador, están así mediocre. Presidencia de la República del Ecuador, imagínense, mucho menos el resto. Joffre. Bueno, el problema creo que ya no tiene reversa, y creo que el país no quiere y no está en las condiciones de poner un freno a raya y dar un giro de 360 grados. El Ecuador necesita urgentemente pegar un frenón a raya, pero así, a raya, y cuando tú frenas a raya, el Ecuador anda ya ha cogido velocidad 14 años, ¿no? Estamos hablando que estamos yendo sobre los 160 a 200 kilómetros por hora en una autopista federal. Te hablo de Texas, que es una... Bueno, Estados Unidos todos son unas planadas impresionantes que uno de repente se queda dormido con los ojos abiertos, porque es tan recto que no necesitas mover mucho el volante. Pero si el Ecuador a esta velocidad de corrupción, a esta velocidad de descomposición social, no pega un frenón a raya, y cuando digo un frenón a raya es porque va a haber más de un muerto, porque cuando vos frenas a esa velocidad, el parabrisas, contra el parabrisas va a irse más de un bruto, entonces y va a salir disparado por el capó del carro y se va a matar. Lamentablemente es así. Cuando tú frenas a raya, tienes eso, sí. Pero ese freno necesita el país. Ahí van a desnucarse unos cuantos muérganos que le va a dar oportunidad al Ecuador para replantearse como nación. Caso contrario, en este escenario, pretender hacer una consulta popular es un tiro al aire y es hundirle al país mucho más rápido. Porque si ustedes revisan los senados que tienen bicameralidad, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene el Congreso y el Senado. Estados Unidos tiene el Congreso y el Senado. ¿No es cierto? En Inglaterra también hay la Cámara Baja y la Cámara de los Lores, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando tú comienzas a partir, y al país le partirías mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en el Congreso van a ir los representantes de las organizaciones sociales, cualquier, como dicen ustedes los españoles, cualquier gilipollas, ¿no es cierto? Va a ir allá. Pone plata, gana, ya vemos que 252.035 empadronados, solo ganas con 32.000, una locura en ruedas, pero ganas, porque les compras el voto, les das los sándwiches, les regalas una camiseta, por cualquier barbaridad, pero no una propuesta técnica, no una propuesta vial, ¿sí? Y va a ser un freno porque cuando el Congreso, los 70 que dicen que va a ser, estudien una ley, porque la idea es que el Congreso elabore las leyes de primera instancia, sería el primer debate, y a la Cámara de Senadores pasa para el segundo debate y para su aprobación, y el Senado va a ser el que nombre a las autoridades. Estamos hablando del Contralor, del Procurador General del Estado, ¿no es cierto?, del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todos los que son nombramientos de Estado van a ser el Senado.
Esperemos, y dicen que posiblemente va a ser con una terna que mande el presidente de la República, ¿no es cierto? Pero estos 30 jovencitos, estos 30 senadores, adivina, adivinador, ¿quiénes van a ir ahí? Los grupos solidarios, la gente de poder económico, y donde van a bloquear todas las decisiones que toma el Congreso en representación, que son representantes del pueblo. Eso es lo que le pasa al Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí hay representantes de Bartolina Sisa y de más de 2.800 organizaciones sociales que tiene Bolivia, que son la mayoría del pueblo aymara, sí. Pero llega al Senado y nada pasa. Lo que pasó y lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump es llamado al SPH, ¿no es cierto?, al segundo juicio político históricamente, la primera vez que un presidente es seguido 2 juicios políticos en su mismo periodo y la primera vez que un presidente ya cesado en funciones le siguen un juicio político. El Senado, el Congreso aprobó y le dio, pero pasa al Senado. Pero en el Senado, como están los amigos del joven, Donald Trump, no ha pasado nada. Y eso es lo que le va a esperar al país. Si a Estados Unidos le sucede lo que le sucede con su Senado, que Donald Trump llamó a un levantamiento cívico, se tomaron el Capitolio, no fue cosa de algo histórico, algo inédito que pasó en el Congreso americano, se tomaron el Capitolio, hubo una muestra, una ex militar condecorada fue abatida dentro del Senado porque se tomaron el Senado a pedido del presidente Donald Trump. Y el Senado muestra el pescado, aquí no pasa nada y lo tienen frenado ese speech. Entonces, esa consulta popular que está proponiendo el señor Fernando Villavicencio personalmente, porque es la tesis y la posición de él, no es de los asambleístas, no es del pueblo ecuatoriano. Y el señor Lasso, no sabemos a quién responden. No sabemos realmente cuáles son sus intereses verdaderos. Lo que sí vemos es que puede ser el golpe letal para destruirle al Ecuador, para que nos cumplan las sanciones y las condiciones que tuvimos con los créditos chinos, y Dios no quiera, y yo sé, y yo presiento en mis sexto sentido que tengo ya desarrollado en lo que es tema político. Posiblemente el Ecuador en el 2020-30 va a tener que hacer una consulta popular y va a tener que tomar una decisión, ser colonia china. No tenemos plata para pagar. No tenemos un gobierno que nos haya dicho ya en estos prácticamente 60 días, vámonos a irnos por esta línea, vamos a ir de esta manera, tenemos un silencio absoluto. Nos convocan a una cadena nacional a las 15 horas, son 16:15 y no aparecen. Entonces, ahí ya te deja incertidumbres, te deja más dudas que certezas. Entonces, esa consulta popular es una consulta que no tiene que darse en el país. Primero, políticamente no es viable. Segundo, el pueblo ecuatoriano está dividido. Tercero, el pueblo ecuatoriano ha perdido conciencia, razonamiento y ha perdido la perspectiva de honor y dignidad como nación. En este momento es una locura. Cuarto elemento, no tenemos plata, compañeritos. Ahorita estamos viendo cómo cerramos el año porque nos falta plata. Tenemos un hueco un déficit en el presupuesto general del Estado de casi 9.000 millones de dólares. Si estos señores maestros siguen con su huelga de hambre y que se están sacando la sangre y ni sé qué, ni sé cuándo, presiona para que le suban los sueldos a $1.000, sería 1.000 millones más que nos falta. Entonces ya llegaríamos a 10.000 millones de déficit. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Entonces, en este momento una consulta popular es el suicidio como nación, como país. Yo le he dicho al señor Lasso cuando fue candidato, entremos a un concilio ciudadano, hagamos un acuerdo nacional mínimo de 2 ejes, educación, productividad con el eje transversal de salud, y no más, porque no va a poder avanzar a hacer nada más, señor, en 4 años. Usted está viviendo lo mismo que vivió hace 21 años el general Paco Moncayo Gallegos cuando llegó a la alcaldía de Quito.
Él tenía toda la estructura, todos los funcionarios, toda la gente de carrera del municipio de Quito, era democracia popular, que los 2 primeros años prácticamente le sabotearon al alcalde. Pero el alcalde Moncayo, en ese entonces, un general, cogió un grupo de militares, ex generales, y se pusieron al frente del municipio, y poco a poco pusieron en zanja a los que tenían que sacar, sacaron, a los que tuvieron que enjuiciar, enjuiciaron, y a los otros tuvieron que adaptarse, y comenzó a caminar el municipio. Pero eso yo no le veo al señor Lasso, no tiene esa capacidad, no tiene esa fortaleza. Entonces el país sigue gobernado por la misma gente que ha gobernado estos 14 años, porque ya son de carrera y tienen nombramiento, ya nos pueden sacar. Y cuando haces el recorte del sector público, siempre mandas al mensajero, al del aseo, algún asistente de esos whatever, pero los tecnócratas, los burócratas siguen ahí enquistados, siguen los idealizados, los fanatizados, haciendo y deshaciendo el país. Ya vemos que tenemos ahí ministros del correísmo y del morenismo, ya vemos ahí que hay un silencio cómplice a la denuncia que hizo el fiscal del Estado Provincial de Bolivia, que el señor Lenín Moreno Garcés había prestado bombas lacrimógenas a la presidenta interina Janine Cruz, creo que es algo así, Inés que es de Bolivia, que también está enjuiciada, está detenida la presidenta, hoy en el gobierno actual, entonces están juzgando, y mira, nosotros ahí estamos, ahí hay un general que también está presionado, que no ha podido entregar bien las cosas, porque le faltan ahí alrededor de una cantidad impresionante de bombas lacrimógenas. Entonces, ¿por qué el gobierno actual está esa situación? ¿Qué pasó con el informe del presidente de la República, expresidente saliente, que dio el informe a la nación en su rendición de cuentas, que no está sustentado, no tiene anexos, no tiene respaldos? La asamblea hizo por ahí al grito del bulla y silencio. Entonces yo creo que el país en este escenario, en estas condiciones, no está para una consulta popular. Posiblemente después, dentro de 2 años, cuando veamos una hoja de ruta clara, coherente, prudente, realizable, el país pueda un poco reaccionar y pueda tomar decisiones tan complejas como es una consulta popular, ¿no? Porque están pensando ahí, y recordarás que la propuesta de Jaime Nebozadi es de 13 preguntas, que fue aceptada cuando hicieron la Alianza Social Cristianos, creo, para la presidencia. Entonces, ¿hasta dónde eso va a caminar? Y si se da consulta popular, Jaime Nebot va a presionar para que sean tomadas en cuenta esas preguntas. Entonces, ahí hay muchas cosas que todavía analizar, ir desmenuzando y viendo cómo se van dando las cosas, ¿no? Insisto, vemos ahorita un silencio terrible del gobierno nacional, entonces, donde no tenemos certezas, no tenemos nada. Estamos lugubrando, estamos imaginando, estamos suponiendo, estamos haciendo proyección en base de los datos que hemos tenido, comportamientos de gobiernos, de los 2 gobiernos anteriores de estos 14 años, y vemos que hay similitudes, pero tampoco hay una posición clara del gobierno actual y decir, no, mi línea de gestión es esta, este es mi plan económico, esto es lo que es. No. Siguen, dice, estudiando, analizando el proyecto tributario. Si tuvieron 12 años de campaña, es la tercera campaña política del señor Lasso. Más que suficiente tiempo para haber hecho un plan de gobierno, por lo menos un plan de gobierno base para modificarle por la pandemia. Pero ya tenían algo de partida, pero vemos que no tienen absolutamente nada y que están recién, creo que, tratando de armar algo, tratando de entender cómo funciona un ejecutivo, cómo se hace política pública. No hay programas, no hay proyectos, no hay nada. Entonces, ahí me deja a mí un análisis personal, te digo, así personal, que creo que no estuvieron ellos conscientes o no creyeron que iban a ganar realmente. Tal vez pensaron que les iban a hacer otro fraude y perdían, por eso que llegan desarmados, sin ninguna propuesta, sin plan de gobierno base, por lo menos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, de la consulta popular, en estos momentos, económicamente, políticamente, socialmente, no es viable, no es oportuno hacerlo este año 2020-2021,
veamos a futuro cómo se dan las cosas. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre, muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales. Desde Punto Rojo Radio, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Seguiremos el día martes aquí nuevamente a la misma hora, a las 14:30 horas en el territorio ecuatoriano, a las 21:30 aquí en el territorio español. Joffre, finalizamos. Así es. Una vez más, gracias por la paciencia. Nos hemos pasado como nunca, casi 2 horas, pero como ven, los temas que tratamos son complejos, son realmente delicados y tenemos que comenzar a ver todos los escenarios, todas las aristas para tener unas ideas más claras y tomar decisiones en bien de nuestro país. Conmigo hasta el día martes, que la calentura no está en las sábanas. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias a todos ustedes. Joffre Pérez Villarroel desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Gabriel Caizahuano desde acá de Madrid. Muchísimas gracias a todos ustedes. Desde Punto Rojo Radio nos despedimos. Hasta el día martes. Si Dios nos permite, aquí estaremos compartiendo más cosas muy interesantes e importantes que comentamos, que hablamos, que participamos por el bien de lo que es el amarillo, azul y rojo. Un abrazo muy fuerte.